El último de los elementos de la sección de alta tensión es el sistema de rectificación. Sucede lo siguiente: nosotros necesitamos convertir la corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica continua. La corriente eléctrica que nosotros recibimos de la red es alterna, pero no nos permite obtener fotones de rayos X de calidad cuando es alterna. Necesitamos transformarla y que sea corriente eléctrica continua. Si nosotros prestamos atención, ahí debajo tenemos un gráfico que muestra cuál es el símbolo del diodo. ¿Cuál es la función del diodo? Deja pasar la corriente eléctrica, la energía eléctrica, en un solo sentido. Por eso, para producir rayos X necesitamos un sistema de 2 pares de diodos como mínimo para transformar esa corriente alterna en corriente continua. Como les había mencionado, este sistema de diodos nos permite transformar la corriente alterna en corriente continua. Lo que producen estos sistemas de diodos es una especie de barrera. Dejan pasar la corriente eléctrica, la energía eléctrica, en una sola dirección. De esta manera logramos que la energía alterna se transforme en energía continua. En el ciclo positivo, el diodo va a dejar que los electrones que transportan esa energía eléctrica, en su ciclo positivo van a lograr pasar por el diodo, pero en el ciclo negativo, cuando intentan volver, el diodo impide el flujo de la corriente eléctrica en ese sentido. Por eso necesitamos como mínimo 4 diodos para que el equipo de rayos X funcione de una manera óptima. 4 como mínimo. Como les mencioné anteriormente, la corriente eléctrica de la red es alterna. Cambia el sentido constantemente de positivo a negativo, y el tubo de rayos X necesita exclusivamente corriente continua para poder funcionar, para que el flujo de electrones sea siempre en la misma dirección. Por eso necesitamos transformar la corriente alterna en corriente continua. Si prestamos atención en la gráfica de abajo, tenemos una comparación entre la corriente alterna, que lleva un ciclo positivo y un ciclo negativo de voltaje transcurrido en el tiempo, en comparación con la corriente continua. Esa corriente continua es lo óptimo para obtener un flujo constante de electrones dentro del tubo de rayos X que me permitan tener fotones de rayos X de calidad. Para ir terminando con el sistema de rectificación y la sección de alta tensión, podemos decir de que a pesar de que los transformadores funcionan con corriente alterna, el tubo de rayos X debe recibir corriente continua para cumplir con su función. Por un lado, la corriente alterna es beneficiosa para inducir corriente eléctrica. La corriente alterna permite elevar la tensión y disminuir la corriente eléctrica en valores necesarios para la producción de rayos X. Pero sucede lo siguiente: necesitamos convertirla de alterna a continua antes de que llegue al tubo de rayos X, porque necesitamos que esa corriente continua produzca dentro del tubo de rayos X un flujo de electrones que vaya siempre desde el cátodo hacia el ánodo. Si nosotros obviamos la rectificación y ponemos a funcionar el equipo de rayos X sin el sistema de rectificación, vamos a tener un flujo intermitente de electrones, porque cuando se encuentre la corriente eléctrica en una etapa positiva, va a emitir electrones desde el cátodo hacia el ánodo,
pero cuando invierta su ciclo va a intentar emitir electrones desde el ánodo hacia el cátodo, y en ese proceso inverso no hay producción de rayos X. Entonces sería una emisión de fotones intermitentes. Durante un lapso de tiempo voy a emitir rayos y durante la fase contraria no se va a emitir rayos X. Entonces necesito convertir la corriente eléctrica alterna en corriente eléctrica continua. Eso le da respuesta a la pregunta que se encuentra en la diapositiva. ¿Por qué el tubo de rayos X debe recibir corriente continua? Porque de esta manera garantiza que el flujo de electrones sea de cátodo a ánodo. Siempre van a ir de cátodo a ánodo, dure lo que dure la emisión de rayos X. Si estamos trabajando con un equipo de fluoroscopía donde necesito emitir rayos X durante 30 segundos continuo, el equipo, gracias al sistema de rectificación que transformó la corriente alterna en corriente continua, permite que los electrones viajen siempre desde el cátodo al ánodo. Si nosotros queremos hacer esa exposición de 30 segundos continuos sin el sistema de rectificación, vamos a estar teniendo imágenes intermitentes. Solamente vamos a tener imágenes cuando los electrones viajan desde el cátodo al ánodo, y cuando se encuentra en una fase inversa no vamos a tener imágenes porque el equipo intentaría mandar electrones desde el ánodo hacia el cátodo, y eso es inviable. Entonces necesitamos de alguna manera transformar la corriente alterna en corriente continua y poder producir un flujo constante de electrones en la misma dirección. Si nosotros logramos ese flujo constante de electrones en la misma dirección de cátodo a ánodo, los fotones de rayos X o la producción de rayos X va a ser constante. A la inversa sería intermitente. Como le habías mencionado, la rectificación se lleva a cabo mediante diodos. Esa rectificación es esencial para el funcionamiento seguro y eficiente del tubo y está ubicado en la sección de alto voltaje. Solamente el transformador de alto voltaje está conectado a un sistema de rectificación. Si nosotros prestamos atención, ahí tenemos, luego del transformador de alta tensión. ¿Cómo me doy cuenta de que es un transformador de alta tensión? Porque comparo las espiras primarias, el número de espiras primarias y el número de espiras secundarias. Ya ahí me doy cuenta de que estoy enfrente de un transformador elevador, un transformador de alta tensión. Estoy hablando sobre la imagen que se encuentra hacia la derecha de la diapositiva. En la parte superior tengo un transformador elevador, como les decía, porque me doy cuenta porque veo un menor número de espiras primarias y un mayor número de espiras secundarias. Esas espiras secundarias están conectadas a un sistema de diodos en número de 4 que dejan pasar la corriente eléctrica en un solo sentido. Y ese sistema de diodos va dirigido al tubo de rayos X, la tercera sección del circuito eléctrico, con dos conexiones, uno que va conectado al ánodo y otro que va conectado al cátodo. De esa manera, el sistema de rectificación produce un flujo continuo de energía eléctrica en sentido desde el cátodo al ánodo para lograr una emisión constante y eficiente de rayos X. Si nosotros prestamos atención, siempre dentro de la misma imagen del lado derecho de la diapositiva, debajo del transformador de alta tensión, tengo el transformador del filamento. Este es un transformador reductor. ¿Cómo me doy cuenta de que es un transformador reductor? Porque hago la misma deducción que hice con el transformador de alta tensión.
el transformador elevador. Miro la cantidad de espiras primarias que hay y como me doy cuenta de que son más del lado primario que del lado secundario, por deducción me doy cuenta de que es un transformador reductor. Si bien el nombre no es transformador reductor, es transformador del filamento, ya me estoy dando cuenta de que ese transformador va a proporcionar la energía eléctrica únicamente al cátodo. Ese transformador está continuando su circuito eléctrico dirigido hacia el cátodo del tubo de rayos X. Vamos a hacer un repaso. El transformador de alta tensión se conecta al sistema de rectificación que va a ir suministrando energía eléctrica al cátodo y al ánodo. El sistema de rectificación permite un flujo constante de electrones del cátodo al ánodo. ¿Y por qué vamos a estar trabajando con un transformador elevador? Para producir dentro del tubo de rayos X una diferencia de potencial. ¿Qué significa diferencia de potencial o a qué hace referencia? A la velocidad que van a adquirir los electrones cuando viajan desde el cátodo hacia el ánodo. Vamos a ahondar en ese contenido cuando veamos producción de rayos X. Esta es la última diapositiva que hace referencia al circuito eléctrico del equipo de rayos X y nos queda pendiente analizar el tubo de rayos X, que es la tercera sección. Pero vamos a dedicarle un capítulo especial para poder comprender el tubo de rayos X.